distinguidos amigos y hermanos de la humanidad. Como un estudiante y exponente del gnosticismo, me he tomado la idea necesaria de puntualizar algo en relación a la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor y de su gran coordinador internacional, el venerable maestro Ravolú, debido pues a la gran confusión que se ha dado, que existe, que no tiene razón de ser. Y hoy, día 20 de enero, como para abrir el año del año 2014, quiero sentar con ustedes un tema muy interesante y hasta muy importante para los biógrafos, para los escritores y para los distintos tratadistas de esta cultura cristiana pura, que tendrá que llenar hasta el último rincón del planeta Tierra antes de que los acontecimientos en que cerrará nuestra quinta gran raza raíz aria se den como el fin de este ciclo, como el fin de esta humanidad, como el fin de este sistema, como el fin, digamos, apocalíptico de nuestro planeta Tierra en relación a que nuestros continentes, los que se habilitó después del hundimiento de la Atlántida, de la cuarta gran raza raíz, para que allí nos manifestáramos los de la quinta gran raza raíz, de la cual nosotros a la fecha venimos a constituir la séptima subraza, o sea, la última subraza de esta humanidad. Y antes de que eso se precipite, como una tabla de salvación, como la misericordia en la ley, porque bueno, la ley tiene dos grandes platillos, se simboliza, se alegoriza con una balanza, y en esa balanza hay un platillo a un lado y otro platillo al otro lado, para equilibrar la ley y el orden. En una de las balanzas está la ley, estricta, rigurosa, matemática. Y en otro de los lados está la misericordia divina. Porque la ley sin misericordia es una tiranía. Y la misericordia sin ley pues es una confabulación con el delito, de modo que por eso existen la ley en un platillo y la misericordia en el otro. Al final de cada humanidad, siempre la venerabilísima Logia Blanca, el círculo consciente de la humanidad solar, envía un mensajero, un guía. En este caso exacto, nuestro gran avatar Samael Aun Weor. Y este entregará una doctrina que sea una tabla de misericordia, en la cual permita a una humanidad que cierra tener oportunidad para que alguien salga, para que alguien trascienda los acontecimientos, para que alguien se salve, como dicen. ¿De qué se salva? De los acontecimientos en que la humanidad entera tiene que perecer, porque es un cierre apocalíptico de la gente, del pueblo, de la creación. Es un cierre apocalíptico del establecimiento que hay funcional en el mundo. Y es un cierre apocalíptico en el sentido de que la tierra
muere relativamente, muere para que perezca toda esa creación que no dio fruto, que ya no puede mantenerse, que la misma tierra no puede alimentar, y se habilite el planeta para que en un futuro, de acuerdo a la ley, resurjan otros nuevos continentes y otra nueva simiente sea plantada, la que sería la sexta gran raza raíz, o sea, los corarí, en otro tiempo, en otros territorios. De modo que viene un mensajero. De este gran mensajero, a la fecha, hay noticia por el mundo entero. Y lleva como antorcha, como la luz que va a iluminar la posibilidad humana, como la tabla de salvación para que alguien se agarre ahí en este naufragio humano. Lleva pues su doctrina, la doctrina gnóstica cristiana universal, o sea, la doctrina del conocimiento crístico universal, en un movimiento que es perpetuo, porque el movimiento nunca cesa, y va dando fruto, y va dando fruto, y va descartando lo que deja al paso, lo que no califica, lo que no da. Con este preámbulo, vamos pues a ver algo. Sabemos pues de la historia, digamos, o de la relación histórica, tanto biográfica de la personalidad en la cual se levanta el venerable maestro Samael Aun Weor, en otros términos, de esa personalidad que tuvo la gracia de servir para que allí se levantase este avatar Samael Aun Weor. Esa personalidad pues ya fue descartada y de ella prácticamente no hay como una biografía completa porque fue descartada. No obstante, aquel insigne señor que otrora se llamara Víctor Manuel Gómez Rodríguez, la persona en quien se levanta el venerable maestro Samael Aun Weor, pues cumplió su función y desaparece. Desaparece como todo que nace, crece, se reproduce y muere, normalmente. Pero antes de desaparecer, se levanta allí ese genio extraordinario que nos trae la doctrina de la gnosis, como tanto lo repito, el venerable maestro Samael Aun Weor, y quien será el responsable por esta nueva era de Acuario. Una era dura 2164 años. No es que ahora con el cierre de la humanidad se cierra la era, no, la era sigue. Y este pues ya es otro tema de otro momento. Porque lo que vamos a concretar es la confusión reinante. Se da la doctrina, inicia la doctrina. La inicia el venerable maestro. La doctrina quiere decir concretamente su desarrollo íntimo del venerable maestro Samael Aun Weor en la persona en donde se da. No es que vino del cielo un Dios, ni vino un ángel, ni vino un redentor. Vino sí del cielo, pero en lo interno. Y se desarrolla en él. Porque mucha gente a la fecha no sabe dónde están los cielos. La gente habla del cielo, pero no sabe nada del cielo. Bueno, y no se podrá saber por la confusión reinante de la era de oscurantismo en que se está cerrando, se está acabando
esta cultura caduca y degenerada en que nos encontramos. Y viene pues este mensajero y empieza paso a paso. Entiéndanme bien, por favor, que aquí es donde está la confusión. Empieza paso a paso a vivir su propio desarrollo interior y a escribir su mensaje que se llama la doctrina gnóstica cristiana universal. Y es así como los biógrafos ubican de alguna manera más o menos exacta la cosa, el desarrollo, el crecimiento. Pero no se distingue algo. Hay tres cosas a distinguir allí absolutamente necesarias en ese planteamiento. Lo uno es la persona física en quien se desarrolla el maestro, en quien se levanta el maestro, en quien se reincorpora el maestro. Otra, pues, es el maestro en sí, y otra es la doctrina en sí. Hay, pues, ahí que ser pisar con mucho cuidado, porque hay una confusión. ¿Y a qué se debe la confusión? Honestamente se debe a nuestro estado de confusión. Nosotros vivimos en un mundo de la dualidad, en un mundo de la relatividad, y por consiguiente nos hemos mecanizado también allí en nuestro sistema cultural, y no respondemos sino a un orden cultural. Y ese orden cultural es el orden que se establece en nosotros fundamentalmente a través de las percepciones sensoriales externas, es decir, a través de nuestros sentidos. Y así se nos cultiva. Y el primer desarrollo que se presenta es pues nuestra mente intelectual. Este es un estudio pero bien delicado y que tenemos que afrontar si queremos mejorar un poquito nuestra capacidad de entendimiento, porque si no mejoramos nuestro entendimiento, seguimos funcionando lo mismo de siempre, lo mismo de la gran confusión reinante en cada uno de nosotros. Y ahí está la guerra, ahí está, digamos, la confrontación. Y ahí está también la desviación del entendimiento de la doctrina que permite que alguien se salga, que alguien se escape, que alguien sea rescatado como aquel núcleo que va a ser conducido a lo que se conoce como la isla del éxodo. Porque en todas las grandes acontecimientos, en las grandes culturas, siempre hay un éxodo. Ahora también está la isla del éxodo. Se nos dice que la isla del éxodo es una isla en el Pacífico que no la declaran porque entonces la invadimos nosotros. Podría entenderse también que está ahí, digamos, entre gallos y medianoche, entre la tercera y la cuarta dimensión. Pero bueno, eso ya es aventurar como una idea. Está sobre el Pacífico y se verá, y ese núcleo será llevado, trasladado a esa isla que no será afectada. No será afectada por los acontecimientos cuando se precipiten, como se están viendo en este momento, que estamos acercándonos gravemente a esos acontecimientos. Estamos en guerras y rumores de guerra por toda la tierra. Estamos en una contaminación brutal del fuego, del aire, del agua y de la tierra, los cuatro elementos que constituyen nuestra naturaleza. Eso está dañado, contaminado. Para colmo de males, ahora aparecieron unos científicos, unos tenebrosos, destruyendo nada menos que la fuente genética, que la nutrición, que la cadena nutricional de la cual nosotros somos en ella un eslabón.
que tomamos, descartamos y beneficiamos. Insustituible, intocable. Bueno, mis amigos, miren todo el problema que hay. Las aguas están espantosamente contaminadas. Hay aguas que uno se las toma 4 y 5 veces pasadas por los organismos humanos. Mírenlo en Europa, mírenlo en todos estos países. Ya esas aguas han sido pasadas por los organismos 4 y 5 y 10 veces. Y dicen que están purificadas. ¿Cómo purifica el hombre, digamos, la parte molecular de las aguas? Si la parte molecular no la afecta, digamos, ni con el fuego, ni con el agua, ni con químicos, es decir, la dañan más. Miren ustedes, si vamos a la formación, digamos, nuclear, atómica, en la formación, digamos, de las aguas, en las aguas, cada gota trae su fin, su objetivo, su mensaje, su nutrición. Esto es muy hermoso, pero es un tema aparte. Las aguas, el aire es ciudad donde no se puede respirar. Todos estamos ahora afectados del efisema pulmonar, de los bronquios, por la contaminación que hay del aire, el envenenamiento del aire. La tierra misma no produce. Ustedes pueden verificar lo que la tierra ahora no produce. Su fondo vital está destruido. Está destruido. Y cuando el fondo vital se destruye, aparecen las enfermedades porque no hay defensas. Amigos, tenemos que estudiar con mucho detenimiento toda la situación que afrontamos. Y ahora está envenenado todo con eso de los científicos bélicos, con eso de los venenos, con aquello puesto, eso de la contaminación que afecta por lo bélico, por la codicia, por la ambición, por esa guerra, por ese divisionismo en que existimos. Y hasta el fuego está alterado. De modo que, pues mis amigos, estamos francamente en una crisis de existencia solamente de existencia. Ensayen ustedes una semilla y verá que si germina no da fruto ni crece. No puede, entonces eso afecta nuestra nutrición, nuestra alimentación, nuestra relación mediadora en lo nutricional, porque lo nutricional está también en el terreno de la consideración de los pancatahuas. ¿Y de esto qué saben los científicos? No tienen idea de eso de los pancatahuas, no tienen idea, y por lo tanto a ellos les importa es que produzca plata, que produzca dinero, y nada más que la vida, pues que la vida. ¿Por qué? Porque es un desarrollo del orden de lo materialista. Bueno, y se envuelven ahí. Tampoco es este el tema, sino pues como ahí al margen. Este mensajero, pues, este venerable maestro, empieza, como dijimos, a establecer su doctrina y la primera obra que lanza se llama El matrimonio perfecto. Muy bonito, es como una introducción al conocimiento. Y cuando lanza aquella obra en el año de 1950, crea una gran promoción, crea una inquietud filosófica, científica, teológica, religiosa, de todos los órdenes, hasta artística. Pero ¿qué buscaba él con esto? Buscaba ajustar las causas a los efectos a las causas del proceso natural de selección que se da en todo lo que existe. Y empieza su programa y lanza su obra. Entonces él llama a los llamados, él busca a los llamados, porque los llamados, visto de otra manera,
es una selección que va surgiendo del proceso de la humanidad. Entre nosotros se entiende que nosotros tenemos un germen solar y que nuestro propósito como germen es alcanzar la estatura anímica, la estatura del hombre y la estatura del Hijo del Hombre, o sea que damos el ciclo de ese germen, volvernos hombres solares. Esa es la doctrina. La doctrina es la creación del sistema solar psicológico en cada uno de nosotros y el sol psicológico, como un microcosmos que estamos estructurados a desarrollar. Esa es en sí la doctrina sintética, la creación del sistema solar psicológico y su sol psicológico en cada mundo de estos. Yo soy un mundo, usted es un mundo, usted es un mundo. Cada uno de nosotros somos un mundo en el rayo de la creación. Mas se da el caso de que este libro, este matrimonio perfecto, provocó pues la atención de todos los que buscan, de unos por escépticos y de otros porque buscan y de otros porque lo necesitan y lo requieren. Y como la humanidad fue juzgada y sentenciada en el año de 1950 al abismo y al abismo, aparece pues este mensajero y viene a recoger los llamados, y aparecemos los llamados. No apareció todo el mundo, sino los llamados. Los llamados venimos a hacer de alguna manera una selección de posibilidad para que el germen solar se desarrolle como el hombre solar. Somos de todas maneras una selección, no superiores. Nosotros justamente estamos muy degenerados porque hemos llegado, digamos, al tope de la escalera, a hacer la selección. Y obviamente para hacer la selección tiene que ser un descarte. Hemos venido descartando a través del sufrimiento nuestro apego natural o nuestro apego material al mundo. Miren ustedes que hay gente que no le interesa absolutamente esto, que no quiere oír de esto, que no quiere oír de una selección. Pues hay una selección, porque el propósito solar es crear hombres solares, y será el pueblo de los llamados. Cuando se lanza ese libro, el pueblo de los llamados aparece, y empieza esa entrega de una doctrina. Y se plantea pues y se va puntualizando la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina gnóstica cristiana universal, la tabla de salvación. Y como todo empieza con sus albores, empieza con sus cosas elementales, con su atracción, y nos habla el venerable maestro de la rosa ígnea, nos habla del misterio del áureo florecer, nos habla de la magnificencia de la elementoterapia, nos habla de la psicología, de la antropología, de la parapsicología, nos habla pues con una riqueza de información asombrosa y atrae toda esa gente. Y se le pregunta, bueno maestro, ¿usted por qué habla tanta cosa? ¿Por qué enseña tanta cosa que tiene confundido al mundo? Y él responde, yo considero que la humanidad actual es un gran naufragio y lanzo todos mis anzuelos a ver quién se agarra de uno de ellos para que venga a la tabla de salvación. Y esto sucede por el año de 1950. Así que
se necesita, se requiere que además de que se dé la doctrina, haya un orden institucional que sea portador de esa doctrina. Y es ahí donde empieza otro aspecto incomprensible. Ya se había trajinado en el desarrollo primario de la doctrina. Se había escrito muchos libros, el venerable maestro había escrito muchos otros libros. Ustedes pueden ver esa lista interminable de libros, como 80 o 100 libros. Se habían dado cátedras y enseñanzas sueltas por toda parte. Y él se había radicado entonces en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Y ahí había incrementado su esfuerzo, tanto íntimo en su desarrollo, como también externo en su doctrina. Porque a medida que él iba progresando en su desarrollo, iba dando más doctrina, y escribió muchas obras entonces, hasta cuando vio que era necesario hacer una institucionalización oficial de un orden que llevase ese mensaje al mundo. Pero antes que eso, habían surgido ya lo que se llamó la Iglesia católica, la Iglesia gnóstica. Habían surgido, digamos, por otros lados, por otros ámbitos, muchas organizaciones, muchas instituciones que se decía que eran gnósticas. Y ese hecho en el desarrollo obligó pues a que se diese la institución Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. Esa es la institución oficial que llevaría el mensaje de la doctrina gnóstica cristiana universal al mundo entero. Pero ahí es donde empieza la confusión, porque también a la vez proliferaban otras formas de ver la doctrina, otras formas de actuar en la doctrina. Y cuando esta institucionalización se da, la da el propio maestro Samael Aun Weor, la registra como su vehículo de expresión mundial y sale para México y se establece en México, pasa por Centroamérica dando su enseñanza y viene y se establece en México. Y allí surgen otras organizaciones, surge también la Iglesia Gnóstica, surge también el IQ, surge también, digamos, el AGAK, surge también, digamos, el Instituto, digamos, el POSCLA, y surgen muchas escuelas y nombres que hablaban de la doctrina, que llevaban los libros, que llevaban el mensaje. Y aquí en América del Sur y también en otros países de Europa, en los distintos países se registraron instituciones portadoras de la doctrina gnóstica. Y así fue, nadie va a negar aquello. Se dieron pues muchos órdenes, muchas escuelas, muchas instituciones, muchos incluso, digamos, lugares donde se enseñaba, donde se daba instrucción misional, y se estableció todo aquel rodaje como la primera expresión de desarrollo de esta doctrina gnóstica cristiana universal. Y el maestro Samael, en su gran sabiduría, veía que eso es lo natural, veía que ese es el desarrollo que llenaría el mundo para su doctrina. Así se establece
Y así surgen los guías, los directores, y surgen también en las iglesias los sacerdotes, los mismos obispos, y surgen pues con una fuerza abrumadora, arrolladora, debido a nuestra inclinación hacia lo misticoide, hacia nuestro buscar de un Dios, de una esperanza redentora. Pero no notamos nosotros que hay algo ahí que va en desarrollo. Uno siembra una matica de maíz, por ejemplo, y la matica empieza a germinar y saca sus hojitas. Y luego esas hojitas son sustituidas o reemplazadas por otras hojitas, y otras, y otras. Entonces las que se van quedando van muriendo, van siendo descartadas porque ya dieron su fruto, que llegaron hasta al punto A o al punto B, eso es una cosa, pero dieron su fruto, llegaron hasta donde tenían que llegar y desaparecieron. Veámoslo nosotros de una manera aquí comedida en tema, como son las Olimpiadas. Estas Olimpiadas que ahora están de boga por todos los países y que atraen la atención de toda la humanidad. Allí está la llama olímpica. Allí se lleva esa llama olímpica tan alegórica de el Olimpo, del reino de los cielos, de la llama, de la flama, del fuego sagrado. ¿Y quién lleva la llama? Ya llevan el que triunfa, y a ese que triunfa en las distintas delegaciones atléticas, siempre le dan la presea al que triunfa. Y los otros se descartaron, los otros hicieron un esfuerzo, pero no calificaron, no llegaron a la presea, no recibieron la medalla ni de cobre, ni de plata, ni de oro, no, se quedaron, aportaron lo que pudieron, su fuerza, su sacrificio, su aporte, pero no calificaron. ¿Y qué pasa con el que no califica? Lo demoran, lo retardan, lo emplazan a que vuelva, pero no califica. Y entonces la octava sigue. Mírenlo ustedes, ahí se ve clarito. Entonces la octava sigue, y sigue para dar un fruto. Así que cuando nuestro venerable maestro Samael Aun Weor vio esa confusión reinante que había surgido en su doctrina, no era su doctrina, no daba fruto. ¿Por qué no daba fruto? Porque la doctrina tiene un objetivo propio, concreto y definido, que es que del germen solar depositado en la semilla surja el hombre, y del hombre surja el Hijo del Hombre. Y para eso es su doctrina la que él va realizando en él mismo, y va enseñando cómo con esos tres factores de la revolución de la conciencia, la muerte de nuestra naturaleza del hombre viejo, de que hablan las Escrituras, la muerte de esa naturaleza pervertida que nos mantiene aquí al servicio del sistema y la mecanización del mundo, y para que simplemente sirvamos como maquinitas transformadoras de energías. Y viene también pues cómo viene ese factor de la alquimia. O sea que tenemos que morir a ese hombre viejo. Y ese hombre viejo está representado y aclarado concreta y sintética y científicamente como la legión aquella de que el Cristo habla, como los agregados psíquicos que en mí andan, que en mí viven, que a mí me manejan y me esclavizan y me llevan a la muerte y a la pérdida de mi posibilidad de surgir. La muerte del ego, la que está en todas las Escrituras, la que está en todas las grandes doctrinas. Vean ustedes las luchas de nuestro señor Krishna, como él, ese gran avatar, luchaba
porque los sentidos no se apoderaran del propósito de la creación del hombre. O como en el budismo, nosotros miramos en el Buda la aniquilación budista, aniquilar todo aquello que constituye nuestra naturaleza de expresión a la fecha. Y como nuestro Señor el Cristo viene y dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuesta y sígueme. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia que son, digamos, la base sólida para el despertar de la conciencia. Si no se dan esos tres factores, no hay despertar de la conciencia. Pongamos que la conciencia que está dispersa universalmente en la manifestación y está atrapada en la manifestación y en el ego. Este es un capítulo hermosísimo y nos toca pues a nosotros liberar esas partículas atrapadas en lo universal y venir y traerlos aquí, para que aquí cristalice un día el alma, como dice el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Ese es pues el mensaje de la doctrina, ese es el número uno, ese es el factor primero, pero también el factor segundo, no desligado de este, pero completamente clarificado y definido, nos habla concretamente de la transmutación de las energías sexuales para que aquí surjan creaciones, porque nosotros a la fecha no hemos dado ningún fruto. Todo árbol da fruto, toda la creación da fruto, y nosotros no damos fruto. El fruto en nosotros no es la reproducción, no es ser buenos amos de casa, no es conseguir dinero, ni empresa, ni ser gobierno, ni tirano, no, ni aún ser santo. Es dar un fruto. Aquí no ha nacido el fruto. El fruto tiene que nacer de este árbol llamado alegóricamente el hombre. Tiene que dar un fruto. Entonces, si no se hace la transmutación de las energías sexuales de las cuales nace todo lo que existe, no hay tampoco un fruto. No es una reproducción de animal a animal. Eso es del reino animal, es un fruto. Bueno, es multiplicarse en dones, en sabiduría. Y entonces se nos habla de la transmutación alquímica como segundo factor. Y como tercer factor, tercer factor, el sacrificio por la humanidad. Pero en eso del sacrificio por la humanidad hay mucha confusión. Claro está, se ha hecho lo imposible, pero nuestro entendimiento no nos da cabida. Y en esto podemos hablar, y podemos explicar, y podemos detallar, podemos escarmenar, como dice el maestro Raulú, cosa a cosa, a ver si aún tenemos una posibilidad, porque la iniciación no tiene que ver nada con la precipitación de los acontecimientos, sino con los méritos que yo logre alcanzar en mi trabajo. Amigos, ¿cómo enfatizo esto? Entonces se dan los tres factores de la revolución de la conciencia, que son los que van a despertar la conciencia, a causar la revolución de la conciencia para que aquí se dé la transformación requerida. Y se ve pues que entonces todo ese orden, todo ese despliegue, todo ese pueblo de los llamados A, B, C, de creyentes, de no creyentes, de gentes que dicen que son gnósticos, de gentes que dicen que marchan, que van, que aquí está la obra, que yo predico, que yo enseño, que yo ritualizo, que yo bautizo, que yo caso. Es decir, hay una difusión general de todo lo que fue el pueblo de los llamados, pero no han salido los escogidos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos,
porque esa es la selección que tiene que darse de octava en octava, en toda la manifestación, de octava en octava. ¿Y qué es lo que pasa con esa octava? Van descartando lo que dio su fruto y no alcanzó la presea, no alcanzó la llama, no alcanzó el avanzar. Entonces se va descartando. Y viene pues nuestro venerable maestro Samael Aún Weor con su gran sabiduría y ve todo ese desarrollo. Y ese desarrollo en el tiempo propone ahogar la misma doctrina. Entonces llega el tiempo en que él ve que es necesario establecer otro orden, hacer, digamos, otra criba de la cosa. Porque miren el oro, uno coge la tierra, coge la arena, coge allá todo lo que es en el agua y empieza a cribar, empieza pues a buscar ahí que salga lo que no sirve, lo que no es el oro, y al fin en el fondo queda el granito de oro. Esa es la selección, eso es la batalla de los llamados, pero el oro es de los escogidos. Entonces, esta proliferación de organizaciones que todas se decían gnósticas, que todas se dicen gnósticas, que todas reclaman tener el cetro, que todas reclaman ser exponentes de la doctrina, que todas hablan maravillosamente, en los auditorios, en los países, en los escenarios, en las calles, en las casas y en las ciudades, como haciendo pues una colecta, como recogiendo la gente, que venga para allí, venga para allá, pero nosotros seguimos siendo los mismos, no hay cambio, no hay, digamos, fruto, y el maestro aún en el momento que ve que toda esa avalancha propone hasta ahogar su propia doctrina, ve que está saturado, ve que todo está saturado, y entonces proclama su institución, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, Personería Jurídica 050, del 20 de febrero de 1961, expedida por la gobernación del departamento del Magdalena en Colombia. Y dice, esta es la institución gnóstica, de la cual saldrán, digamos, los hombres del Ejército de Salvación Mundial. Y pone ese orden, y llama ese orden. Y en cada país, cada orden debió acoger ese lineamiento. No ese nombre, pudo ser cualquier nombre, pero ese orden y ese lineamiento debió cogerlo. Pero como cada uno creció en su desarrollo, en su administración, en su mensaje, diciendo soy gnóstico, no admitió que había un orden, que tenía un orden que tenía unos comportamientos que descartaban lo anterior, que desechaban lo anterior, porque lo anterior ya es lo que quedó, y lo que propone el nuevo orden es una octava superior para los que califican, no para los que se quedan, porque los que se quedan son las hojas secas que caen, son lo descartado. Y viene ese problema de la falta de trabajo y empieza esa guerra y esa gran confusión en vida del propio maestro Samael Aún Weor. Viene ese desastre y él aún lo soporta y lo aguanta y lo conoce, y digamos, de alguna manera, pues él ve que no puede tampoco decirles, ustedes no funcionaron,
Ustedes son de los 100 que salieron en la carrera atlética y solo llegaron 3, llegaron 1 o no llegó ninguno. Ustedes no llegaron. Ustedes no dieron la nota en la octava. Ustedes son un descarte del desarrollo de la naturaleza en sí. Y eso no se les puede decir porque se enojan y debaten. Y tienen derecho a enojarse y debatir porque no aceptan su realidad debido a que no hay trabajo interior, a que no hay el desarrollo de la doctrina, sino que la doctrina se volvió una filosofía, se volvió una literatura, como leer la Biblia, se volvió una especie de mística, se volvió una doctrina del culto, una doctrina en que se defienden diciendo: yo hago los ritos porque el maestro enseñó los ritos, y no distinguen porque la capacidad, sea porque la capacidad no lo permite, o sea porque necia y digamos, negativamente se procesan rabiosos contra la doctrina, pero lo niegan, no lo aceptan. Y el maestro ve que entonces es necesario una nueva octava. ¿Me entienden, amigos? Una nueva octava. Que la selección ya dio lo que va a dar y ahora viene una nueva octava. Viene una nota en que se descarta lo que hay que descartar y se sigue o siguen los otros, los que quedan, a ver si dan la nota. Y es ahí cuando surge, pues, en la doctrina, el venerable maestro Rábolu, aquel que se reencarna, aquel juez del tribunal del karma cósmico que dio la nota, que en la doctrina se reencarna él también. En la doctrina del movimiento gnóstico cristiano universal enseñada y predicada por el Avatar Samael Aumbeor, él se levanta, porque él cogió la cosa por el camino de la práctica, de la realización. Él no se quedó en el debate, él no se quedó, digamos, en la elocuencia, él no se quedó en aquello, y cuando salió a dar de su propio conocimiento el fruto. Y en el momento en que él se reencarna, ya hay muchísimas organizaciones que dicen que son las gnósticas, que son los gnósticos, pero el fruto no califica, no hay fruto. Y llega la octava, llega la otra octava. Vamos a poner un ejemplo, porque yo necesito que ustedes comprendan esto concretamente, mis estimados hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como un paralelo institucional, no en doctrina, un paralelo institucional. Se establece la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ustedes pueden ver toda esa historia maravillosa allá en el Concilio de Nicea del 325. Y se establece esta iglesia y se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y tiene una sede, la Santa Sede. Y esa Santa Sede funciona allá en el Vaticano, en Roma. Y hay un pontífice que es el Papa. Y hay pues ahí el colegio cardenalicio y todo aquello que acompañan al Papa en la administración del ordenamiento de esa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y esa Iglesia Católica, Apostólica y Romana abre iglesias en todo el mundo. Véanlas ustedes en el Brasil, véanlas ustedes en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Venezuela. Véanlas ustedes en todo Centroamérica, en México, en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Véanlas en Europa. Las iglesias ¿de qué? Las iglesias de ese orden llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que está dirigida desde la Santa Sede por un pontífice y por todos sus auxiliares. Y allá en esa sede
se decreta el comportamiento que tiene que seguirse en todas las iglesias católicas, apostólicas y romanas del mundo. Pues bueno, el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia, fundado por el maestro Samael Aumbeor, es el que lleva el mensaje que debe guardar todos los órdenes del mundo gnóstico. No que se llamaran Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, pudieron llamarse instituciones gnósticas, órdenes gnósticos, escuelas gnósticas, aún iglesias gnósticas, pero seguir las pautas correspondientes a las octavas que tenía que llevar el orden Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, portador de la doctrina del maestro Samael Aumbeor, con el propósito de sacar el ejército de salvación mundial. Ven ustedes, un planteamiento bien elemental, pero bien complejo. Esa no es que en España, no es que pues en Europa, no es que en el Asia o en Norteamérica o en el sur se llamasen las instituciones, que las bautizaran con el nombre Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. No, cualquier nombre podían darle que guardara relación. Lo que tenían era que seguir las pautas de la doctrina, el ordenamiento de la doctrina. ¿Por qué? Porque ya lo que había daba su fruto, y como amenazaba a tragarse la doctrina, ya esa octava se descarta. Vean ustedes esa carta del venerable maestro Samael Aumbeor a Julio Medina Vizcaíno del 29 de enero del año 1976. Esa es una epístola de maravillas. Esa es una carta de perfecciones, es una carta de navegación. Es algo que nos invita concretamente a reflexionar en lo que estamos en este momento diciendo. Cuando ya se descarta una octava, entra la octava siguiente en la naturaleza, en todo lo que hay, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Todas las cosas están sometidas al desarrollo de las octavas. No faltaba más que la doctrina gnóstica cristiana universal, que ese mensaje de salvación se quedara en las partes ya superadas, ya caducas, en las partes que no dieron fruto, en las partes estériles, en las partes que no pueden dar lo que avanza. Ahora, amigos, quiero que me entiendan, el venerable maestro Samael Aumbeor es nada menos que el genio, el superhombre, el señor del rayo de la fuerza. Y obviamente el rayo de la fuerza es el que sustenta su propia doctrina. Y lo que descarta de su doctrina, también descarta de su conexión eléctrica. Esto es vital entenderlo. Lo que no califica en su doctrina, pues como un descarte, ya se le retira la fuerza, ya no tiene la fuerza, y sin la fuerza es imposible cualquier desarrollo. Sin la fuerza yo no puedo ni aún hablar, ni moverme, ni aún digerir mi comida. Y dense cuenta que el quinto de los siete, el soberano maestro, el cosmocrator Samael Aumbeor, es el señor de la fuerza en el concierto de los cosmocratores. Amigos, estoy hablándoles con el corazón en las manos. Y viene pues la necesidad imperiosa de que el maestro o sucumbe ante la avalancha de un pueblo que se devora, que ahoga su doctrina, o le pone la octava siguiente a su doctrina. Y es entonces, como dije, cuando se reencarna el venerable maestro Raolú, de acuerdo con la ley y el orden. Y él es del propio orden, del propio tribunal de la justicia objetiva. Miren ustedes, ¿por qué no pesan las cosas? ¿Por qué no las balancean? Y así que aparece
Y el maestro Samael Aún Weor lo recibe y lo declara reencarnado aquí en la tierra, en la humilde persona del agricultor y campesino a quien yo conocí muchísimo, llamado Joaquín Enrique Amortegui Balbuena. Ahí se reencarna. ¿Quién? El venerable maestro Raulú, juez del Tribunal del Karma Cósmico. ¿Para qué? Para poder salvar la doctrina, que no se la devore el mundo. Y viene el venerable maestro Samael Aún Weor y los coloca en el puesto preciso que le corresponde en su ministerio, de establecer un nuevo orden para acabar con el desorden reinante, para que se dé el descarte de lo que no sirve y se empiece la octava del nuevo orden. Es decir, de ese mismo movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia, en otra octava que se llama Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia en el nuevo orden. No es otra doctrina, sino otra octava en la doctrina, otra octava en la doctrina. Y en esa octava se propuso el venerable maestro Raulú trabajar con los que daban posibilidad porque ya lo otro es un descarte, porque ya lo otro está superado, porque ya lo otro no dio fruto. Lo otro es como el agricultor que prepara un campo y lo labra y lo limpia y siembra un cultivo. Y cuando ya el cultivo crece y cosecha, él coge el fruto y lo demás lo suelta para que el ganado lo pise. Lo mismito sucede con la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Weor, de nuestro coordinador mundial, maestro Raulú. Sucede lo mismo. Sueltan ese corral de todas esas instituciones que no quisieron marchar en el tono del rigor de la ley y el orden del movimiento gnóstico cristiano universal en sus propias instituciones, donde quiera que las fundaran y con el nombre que quisieran ponerles. No quisieron, entraron en el descarte, y entrar en el descarte supone obviamente que no tienen ya la corriente eléctrica del avatar Samael Aún Weor, ya no tienen su energía, ya no brindan esperanza, son el descarte, son lo que no dio la nota. Y entonces, mis amigos, ¿qué pasa ahora? Yo propongo ahora, pues ya en el estudio de esto que nos llevaría horas y horas y horas y días y meses y hasta años explicándolo detalle a detalle, propongo que se dé en este momento crítico la revalorización de los principios esotéricos gnósticos. No propongo que el uno esté allá o el otro esté acá, sino que cojamos el compás, como dicen en el ejército, que marchemos no unidos, sino como una selección que propone obviamente el desarrollo del hombre interior, el desarrollo del Hijo del Hombre. Esa es la propuesta de la doctrina. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia, para el despertar de la conciencia de que hablan las escrituras, pero que no dicen cómo, pero que nuestro gran maestro nos lo trae. Y entonces este gran maestro Raulú tiene grandes guerras, grandes debates, grandes exposiciones, de lo cual podemos hablar en detalle ya, digamos, dentro de la marcha de la doctrina, no en el debate con el descarte, no en el debate con los católicos, con los apostólicos, con los romanos, no en el debate con los evangelistas ni con los pentecostales, no en el debate con los que no calificaron gnósticamente, no en el debate con los musulmanes, ni con los judíos, ni con los ateos, con los materialistas o con los espiritualistas. No en ese debate. Tenemos que marchar
hacia nuestra propia descubrimiento, ipse deum, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, como dice ese sabio del fuego de la antigüedad romana, de la antigüedad griega, llamado Heráclito, y llamado también el Dios del fuego, ese Dios del fuego, que nos trae aquella frase célebre: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esa es la doctrina. Entonces, mis amigos, yo quiero invitarles a replantear que no hay necesidad de ese debate, que no hay necesidad de esa confrontación, que si hemos tenido que salir a esclarecer puntos y a defender la obra, es porque así lo requiere nuestro comportamiento y nuestra devoción de la cosa. No vamos nosotros a entregar así nada más las alhajas y las prendas de la doctrina gnóstica cristiana universal a los que no calificaron. Tenemos que definirlos, tenemos que ubicarlos, tenemos que decir, bueno, ustedes son de ese orden, pero tenemos también que comprender en nuestro trabajo, en los tres factores de la revolución de la conciencia, que la marcha es hacia adentro de mí. Me viene el nombre de Tales de Mileto, aquel dios del fuego de la antigua Grecia. Me viene pues en este momento la idea de que si no trabajamos, somos árbol que no da fruto, y árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, y que aún es tiempo de que demos fruto, pero para eso necesitamos desligarnos, romper nexos, separar cobijas con los que no dieron la nota y que se llamen gnósticos o no se llamen, no dieron la nota, no tienen la energía marciana y abundan porque el mundo son pues millones y millones de gentes que no han calificado, que tienen que esperar otra época, que tienen que esperar otra oportunidad para engancharse, posiblemente en el carro que conduzca a la autorrealización íntima del ser. Quién sabe si mañana, dentro de 1000 años, dentro de 1 millón de años, o tal vez nunca, porque ahora es el gran señor de la fuerza Samael aún mejor, y el gran señor de la ley Rabolú, dentro de la ley y el orden. Yo les pido que comprendan, que entiendan mi énfasis, que entiendan mi lucha, mi esfuerzo por hacerles ver que lo que no fue, no fue, que eso fue un descarte, que eso fue una octava de la cual se sacó el nuevo orden, y que si el nuevo orden no da fruto, también se descartará, obviamente, pero tenemos la esperanza viva. Tenemos nosotros la esperanza viva porque estamos trabajando dentro de la ley y el orden, y se nos ha dado por lo menos otra escala, otra tablita donde agarrarnos en este naufragio, y esa tablita es el libro Hercólogos o Planeta Rojo, porque si nosotros somos capaces de morir siquiera en un porcentaje significativo a nuestra forma de pensar, sentir y actuar actual, y podemos cambiar aquello un poco, y podemos salir en cuerpo astral y engancharnos en la fase B del glorioso movimiento gnóstico cristiano universal. Entonces allí están los maestros Rabolú y Samael, ahí están esperándonos para que pasemos a la fase B, porque nosotros todos a la fecha quedamos en fase A, todos, pero con la esperanza de morir un poco a nuestra condición egoica y tenebrosa, y poder salir en cuerpo astral y engancharnos en la fase B. Amigos, de esta manera, en principio, quiero definir concretamente que las octavas en el movimiento gnóstico cristiano universal
se siguen dando, que lo que se descartó ya se descartó, que no hay por qué, digamos, enlazarnos en esa guerra, si son descartes, no dan fruto, no calificaron, llámense como se llamen, vístanse como se vistan, no dan fruto, fueron descalificados, no entraron en el orden y en la ley que sigue el movimiento gnóstico cristiano universal fundado por el propio maestro Samael Aun Weor desde aquí hasta la eternidad. No quisieron entrar, no pudieron entrar, no pudieron, no alcanzaron, no dieron la nota, fueron descartados, no pasaron el tiempo de prueba y el tiempo que se abrió para los llamados. Amigos, les invito a la reflexión. Siempre estoy aquí a las puertas abiertas para compartir con ustedes, pero tenemos que definir situaciones, o vamos o no vamos. Y eso supone el trabajo consciente en los tres factores de la revolución de la conciencia, de los cuales les hablaré detenidamente también, de las cosas que yo conozco, de las cosas que he vivido, y de la doctrina misma, dentro de la doctrina misma, de nuestros venerables maestros Samael Aun Weor y Raulú, en cualquier orden que se encuentren. Pero eso sí, lo descartado es lo descartado. Hasta pronto, mis amigos. Muchas gracias por su atención. Dios les pague, mejor dicho. Hasta pronto.